La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, volvemos al mandamiento, al quinto mandamiento. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2. Lo leemos en voz alta. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. He oído muchos comentarios acerca del desarrollo de este mandamiento y los colaterales. Y muchos están diciendo por ahí, wow, me golpeó, me noqueó, aprendí. Bueno, de eso se trata, que el Señor nos pueda hablar. Algunas veces yo quisiera estar de espalda a ustedes con la Biblia allí y dejar que la palabra nos hable a todos, porque pareciera que fuese yo como predicador que estuviese enseñando, pero es realmente la palabra la que se expone delante de nosotros y la oímos y permitimos que ella, si es palabra y como es de Dios, nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace meditar y nos exige, nos pide que la obedezcamos, que la convirtamos en parte de nuestra manera de vivir, porque creemos que es una palabra que viene de Dios. Y como Él es eterno, es una palabra eterna, aunque fue escrito hace 4,000 años. Fíjense, en estos días se encontraron fragmentos, 25 fragmentos del Antiguo Testamento y que nos llevan hasta el libro de Levítico. O sea, que no es un invento, no es algo que fue escrito hace tiempo acerca del pasado. Viene de aquel tiempo esta palabra y fue dada por Dios a Moisés y Moisés la llevó a la Escritura. Y particularmente en esos 5 primeros libros que nos da el origen, las leyes, la dirección, el direccionamiento hasta su muerte. Y hay ciertos capítulos al final de Deuteronomio que nos indican que ya habían unos asistentes o secretarios, o como usted lo quiera llamar, que estaban apuntando lo que Moisés estaba dictando, y después hablan de su muerte y el comienzo del momento bajo el nuevo liderazgo de Josué. Pero Josué había caminado con Moisés durante 40 años. Así que no era un nuevo párvulo novato. Ya había sido imbuido de toda la experiencia de Moisés en el desierto y de su vida anterior. Así que tenemos una palabra. Pero uno puede pasar media hora en eso. Y es importante ir a la palabra. Estamos ante este mandamiento de honrar a los padres. Ya lo hemos hablado varias veces, de darle lugar apropiado y lugar de autoridad en nuestra vida al Padre. Y obviamente caminamos en reverencia o en honra a nuestros padres desde cuando somos chiquitos y en el desarrollo de nuestra vida y el desarrollo de la vida de nuestros padres. Ningún padre ni madre es perfecta, pero es el padre o la madre que Dios nos dio, y si no fuese así, usted no estuviese allí. Así que aquí, en este momento, en esta mañana. Pero
ese lugar en nuestra vida que ha sido dado y hemos de honrar a aquel o aquella o aquellos que son parte de nuestra vida y que son padres nuestros, padre y madre nuestro. Así que es honrarlo, reconocerlo, entenderlo y vivir en ese sentido, en relación a estos que forman con nosotros lo que se llama familia. Y obviamente la familia puede ser muy corta, con 1 o 2 hijos, o bastante larga, con muchos hijos, pero además de eso está el parentesco de los tíos, los primos, los abuelos, toda esa constelación de personas que son parte de esa unidad familiar. Y luego se van separando con los años, 3 o 4 generaciones ya, para formar otras familias, independiente de, y usted algunas veces, una hermana me trajo una foto de ella como madre con 56 personas en la foto que eran hijos, nietos y bisnietos. ¡Uf! Ya pueden hacer una iglesia completa. Sí. O sea, es una comunidad. Y yo estuve una vez en los altos de territorio Amazonas, el estado, arriba, y me di cuenta de cómo vivían en comunidad, pero si uno de ellos se ponía bravo, salía y se iba a toda la familia y empezaba otra comunidad. Y se tiraban flechas y armas entre ellos para ver quién era más fuerte el uno del otro. Bien, hay toda infinidad de formas culturales en que se expresa esto, pero hay familia. En esa relación, entonces, descubrimos que hay roles o responsabilidades asignadas, y no simplemente asignadas por la cultura, sino básicamente hay responsabilidades y lugares en la vida que son dadas por Dios. O sea, usted como padre es una autoridad, no autoridad simplemente porque usted se nombra autoridad, sino que el padre ejerce una autoridad delegada de parte del padre al hijo o a su hijo, quien ahora es padre. Esa autoridad es una autoridad delegada, y en esa delegación de autoridad usted y yo venimos a hacer imagen para el Hijo de cómo es Dios. Y los que estamos en fe y vivimos en fe, necesitamos entender la increíble responsabilidad que es nuestra como padres de reflejar a Dios. Padre, en este momento estoy hablando de padre y madre, si no lo digo padre y madre, de eso estoy hablando. Los padres ejercen una autoridad delegada y en ese sentido reflejamos al Padre y necesitamos entonces preguntarnos, ¿estoy representando al Padre? En mi conducta, en mi manera de ser. ¿Soy yo el ejemplo que debo de ser si soy autoridad y soy el reflejo y la imagen de aquel? Alguien dice, pero eso fue antes de Cristo. Yo no era así. Ahora estoy en Cristo. Asumo esa responsabilidad que estoy en Cristo y pido perdón por mis errores. Y también los pido ahora porque ninguno de ustedes y ni yo somos perfectos como padres. Y eso nos lleva a exigir que nos humillemos muchas veces. No vamos a perder la dignidad de ser autoridad si pedimos perdón a un hijo por haber excedido en el uso de autoridad o haber abusado del uso de autoridad. Pero en ese proceso de el pedir perdón a un hijo, me excedí, crece uno en autoridad, no se disminuye, porque el hijo ve a su padre como un reflejo de Dios y del amor de Dios, que aún en eso puede pedirle perdón a un hijo. No es que pierde su autoridad, sino que crece en dignidad y autoridad. Yo sé de un ejemplo que el padre le pidió a su hijo perdón porque
lo había acusado indebidamente y el hijo se sorprendió del papá que le estaba pidiendo perdón y no sabía qué hacer, y la manera en que expresó su perdón fue: llévame a comprarme un helado. O sea, todo está bien, cómprame un helado. Era la manera en que podía expresar que el puente se había establecido de nuevo. En fin, entonces empezamos, el hijo, como allí se dice, honra a padre y madre, y la forma en que un hijo pequeño, vamos a decir menor de 12, 13, 14 años, ejerce esa honra es obedeciendo. Y ahí vamos un momento, pero yo le pido que se haga una preguntita. Yo me doy cuenta como padre o madre que tengo una autoridad delegada por Dios. O simplemente creo que yo soy el que tiene la autoridad en la casa y yo mando. Sin reconocer que esa autoridad es un ejercicio espiritual delante del Padre, en que reflejo para los hijos. La frase que le voy a mostrar en un momento es cómo Dios lo hace. Ya lo vamos a leer. Como Dios lo quiere que ejerzamos o pudiéramos ejercer esa autoridad. Pregúntese, yo reconozco que mi autoridad o la autoridad que tengo me la delegó Dios. Es una pregunta seria. Segundo, comparto esa autoridad con Dios. O si usted quiere decirlo de otra manera, Dios comparte esa autoridad conmigo. No solamente la delega, sino la comparte. Y esa autoridad está allí para encaminar, dirigir, guiar, formar, establecer lineamientos, reglas, para que esta familia, uno o dos o más hijos, puedan de alguna forma ser encaminados. Autoridad. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Sí? ¿Eres esa autoridad que refleja a Dios? Es que en una sociedad sin Dios, yo soy la autoridad. Y usted, no, un momentico, eres la autoridad, pero es una autoridad delegada, compartida, para ser ejercitada con la mente y el corazón y la justicia de Dios. Si eso es así, entonces mi hijo puede aprender a obedecer y honrar. Obedece y honra porque sabe que sus padres ejercen una autoridad delegada y la saben llevar, poner por obra. Y eso es parte de este trabajo. Es un trabajo fuerte, donde todos tenemos que confesar que hemos fallado cuando nos damos cuenta de ello y pedirle perdón al Señor y poner a nuestros hijos delante del Padre, porque ese Padre mío es Padre de ellos, para que puedan encontrar de la gracia y la misericordia de Dios ante mis limitaciones, debilidades y fallas. ¿Estamos bien? Seguimos ahora. Honrarás a tu padre y a tu madre para que ¿qué? Okay.
para que tus días sean largos. No voy a entrar en eso. Vamos ahora a Efesios, el capítulo 6, versículos 1 al 4. De honrar se pasa a la palabra con niños pequeños, mayormente menores de edad. Para el judío, el varoncito se convirtió en hombre a los 12 años, en el bar mitzvah. Y ya es un hombrecito. Pero todavía los padres están ahí. Pero empieza a asumir responsabilidades de un hombrecito a los 12 años de edad. Porque saben que el varoncito este puede procrear. Igual la muchachita de los 12 años. Por decir una edad. Ya sabemos que hay hembritas que están procreando a las... y varoncitos también. Pero en el sentido del pueblo judío y otros, en los 12 años de edad era como la formalidad de entrar al mundo de responsabilidades. Pero vengan, así que simplemente voy a usar la palabra antes de los 12 años, pero es más o menos. Okay. Fíjense, versículo 1, ¿lo leen conmigo? Hijos, obedeced. Ahora la frase clave que en el Señor a vuestros padres, porque ¿qué? Esto es justo. Vamos a leer lo demás, pero allí vamos a volver. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 4, y vosotros que, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es donde yo quiero llegar, pero estoy repitiendo un poco por el domingo pasado para meternos como el tobogán donde tenemos que entrar. ¿Okay? Primer versículo. Hijos que obedeced en el... Yo no quiero obedecer a mi mamá y mi papá. ¿Por qué? Porque es lo justo. Dios no nos está dando un mandamiento condicionado. Obedecer sí. Obedecer cuándo. Es un mandamiento para ustedes cuando éramos chiquitos de respetar la autoridad, encontrar lineamientos, encontrar y aprender a respetarnos, a cuidarnos, empezar. Ahí es donde en un hogar sano, yo estoy hablando de hogares sanos, sabemos que hay hogares puramente disfuncionales, pero no podemos entrar en todo eso porque eso nos lleva a muchísimas explicaciones. Estoy hablando de hogares sanos, donde los padres ejercen su responsabilidad adecuadamente. Entonces, allí está la estructura donde existen los padres para ello y el hijo está colocado allí para aprender modales, reglas, respeto, valores, crianza, cómo manejar situaciones difíciles, cómo aprender hábitos, y los voy a tocar en un minuto, cómo prepararse para el trabajo, cómo prepararse para una vida relacional, una vida sana, y uno casi ni se da cuenta que uno hace eso como padre hasta que se lo muestren. Esto es aquí, 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 allá. Pero esto es lo justo porque el niño pequeño no entiende todas esas cosas. No tiene la capacidad conceptual de pequeño hasta esta edad de empezar a empatar todas las cosas que tiene que aprender para vivir. Por eso es justo que aprenda a obedecer a los padres, porque los padres establecen una unidad familiar que los prepara para la sociedad. Establece una guianza, una formación, un contexto de amor justo, de justicia y corrección justa, para que el hijo pueda encaminarse, para encontrarse.
Por eso es que dice, lo justo, lo bueno, lo recto, lo correcto en un hogar es que el hijo aprenda lo mínimo, lo único, que es ¿qué? Obedecer. No es fácil porque aún el bebé empieza a manipular a su papá y su mamá. Y a la gritería. Y hay algunos niños que nunca han sido corregidos de nada y están toda la vida. Están con una gritería, un escándalo y quieren que toda la vida le dé vuelta alrededor de él o de ella y se hacen el centro de todo, bien o mal, porque de niño no fueron, ¿qué? Limitados. Y algunas veces es bueno que en la cuna lloren. Ay, no puede estar llorando. No puede. Es bueno que llore para que aprenda a tranquilizarse. Claro, uno no lo deja toda la vida, sí, pero hay correcciones, hay limitaciones, hay maneras de decir no, hay maneras de decir sí, hay maneras de ayudar al bebecito en sus dificultades y en sus limitaciones de bebé a encontrar el camino. Y ustedes que son madres, porque ese es el sufrimiento de las madres cuando son pequeños, y el papá que, ay, otra vez tiene que levantarse a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y alguien dirá, pero usted, el papá lo hace, yo lo tuve que hacer, el papá ni se dio cuenta, él siguió durmiendo toda la noche. Pero las madres están allí y aprenden cierta disciplina. Es una formación que se va dando, y lo voy a tocar, pero la palabra aquí de Pablo es obedecer, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Por qué es justo? Porque los padres saben un poquito más que los niñitos en la vida. El padre cuida, el padre protege, el padre corrige, el padre exige obediencia, el padre encamina, el padre quiere decir el padre y la madre, ¿ok? Hay una dirección que se le va dando al niño desde pequeño para que pueda manejarse con sus amiguitos y manejarse con... Había doy esto como mi hermano, como él era mucho menor que yo, tenía su amigo que se llamaba Ricardo. Y Ricardo era un grosero. Y Samuelito, Kevin, en su sencillez, le dice, Ricardo, te vas a ir al infierno si sigues con esas groserías. Eso es lo que él. Y Ricardito fue a donde su mamá. Mamá, Samuelito me dice que voy a ir al infierno. ¿Saben lo que provocó eso? Eso provocó que la mamá, Seida, buscase a mi mamá, a la mamá de Kevin, y mi mamá empezó a presentarle el Evangelio. Se convirtió al Señor y toda la familia conoció al Señor. Simplemente porque este chamito, Kevin, le dijo al otro que se iba a ir ahí. Pero el problema era el modal. ¿Cuál es tu lenguaje? Tu forma de hablar, tu forma de ejercer la vida. Bien, entonces, en la otra traducción, si usted quiere decir simplemente es justo, vamos a decirlo de otra manera, porque esto agrada a Dios. Si no tenemos ningún concepto de Dios, entonces uno no puede usar esto, pero como somos gente de fe, uno puede decir, obedece porque esto ¿qué? Agrada a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, hay comunión con Dios, hay la capacidad de que Dios se nos muestre, porque si no obedecemos a Dios, no tenemos ni la posibilidad de que el Señor se abra ante nosotros, porque lo estamos rechazando, lo estamos desobedeciendo, lo ponemos a un lado. Pero cuando nos sometemos a Dios, sea de niños
o sea de mayorcitos, o sea de adultos, en esa obediencia a la voluntad de Dios a través de los padres y a través de las autoridades, en la obediencia a Dios es que encontramos que Dios tiene la libertad de hablarnos, porque nuestro corazón está abierto a que Dios nos hable y se nos revele. Hay algunas veces, Dios nunca me ha hablado. Algunas veces, y yo quisiera conocerte a ver si tú de verdad obedeces y sigues al Señor. Quizás no tienes ninguna ventanita por la cual entrar porque eres un rebelde. No quieres aprender nada, no quieres que Dios te diga nada, porque tú quieres hacerlo todo tú y tu vida es para ti y eres un egoísta y eres un celoso, eres esto y lo otro y tu vida no puede entretener la idea de Dios, porque entretener la idea de Dios en tu vida es decir, Dios se me presentó y lo tengo que tomar en cuenta en mi vida. La desobediencia y la rebeldía cierra la ventana. La obediencia abre la ventana para que Dios nos pueda demostrar su gracia y su bondad y su misericordia y su presencia. Obedecer es, aquí recuerden, cuando Dios da este mandamiento de honrar que en el niño es obedecer, no hay cuando se porte mi papá. Yo no voy a obedecer al papá porque él no me entendió. Hay que aprender a obedecer. Primero, en el ejército usted no dice pero. Usted obedece porque usted obedece. Y de chiquito es importante obedecer, no con una palacia, pero obedecer llevando la autoridad debidamente, formándose y respetando a la autoridad, respetando a los demás, cuidando a los demás, protegiendo a los demás. Es un acto en que encuentro seguridad, confianza, se me reconoce porque obedezco, se me estima porque estoy viviendo como debo de vivir de chiquito. Hasta que ya abriéndose un poco más, puede recibir dirección en su vida. Vayamos ahora al versículo 4. Muy bien. Y vosotros, padres, no provoquéis, no molestes a tu hijo hasta que haga lo que tú quieras que él haga. No lo provoques, no lo provoques. Yo conozco una persona que con el hijito, pero bueno, y le sigue hasta que el niño se cierra, se fastidia. Y no ha hecho nada realmente malo, sino que el padre o la madre es una puya. Y no tiene, no provoques ¿qué? Es mejor darle hoy no se puede hacer eso, pero darle un que estar puyando. Yo agarré un muchacho cuando yo formé el Hogar Vida Nueva. Por allá en el año 75 tenía este muchacho que desobedecía la regla. Estamos rehabilitando para drogas y la prohibición era, no puedes fumar en esta casa, porque son adicciones. Este Rubén seguía hasta que yo agarré a Rubén un día y lo dije, ven acá arriba. Ajá, yo me senté. Y dije, ahora dóblate sobre mis rodillas. ¿Por qué? Porque sí. Ahora, estate quieto. 1, 2, 3. No vas a fumar más en esta casa. Sí, señor. ¿Se acabó? ¿Se acabó? No era el habla. Hay ciertos momentos en que la persona sabe que lo puedo seguir manipulando, haciendo que hable. Y lo que necesita es un clic. Y se acabó el juego. Ya. El dolor hace milagros. Algunos dolores. Ok. No provoquéis que. Miren, cuidado, alguien va a decir, el pastor dijo que yo le podía dar un corriazo 12 veces al día. Yo no dije eso. Yo no dije, cuidado que
Me llevan a la lopna. Vengamos. Sino criadlos en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Otra versión que a mí me gusta más es edúcalos instruyendo y corrigiendo. ¿Okay? Es lo mismo, pero me da un lenguaje un poquito más de ahora. Edúcalos como instruyendo y corrigiendo. La otra palabra que no está allí, castigando y amando. Todo esto es un proceso de amor. Educar, instruir, corregir, todo es parte de lo que es amar a nuestros hijos en el Señor. Así que vengamos a esto. Educar viene de la palabra de tomar la persona y llevarlo de la mano por un camino. La educación, que incluye valores, incluye enseñanza, incluye instrucción. Así que vengamos a esto por unos momentos. Enseñar es darle información a la persona. Es como lo que se hace en el colegio. Y yo te puedo dar cierta información en la casa, esto más esto y esto. Es enseñar información que no forma tu alma, pero te ayuda a vivir. Y hay muchos que se llenan de información, pero no se forman. Información yo lo puedo, mire, yo no puedo hacerlo, pero puedo tener toda la información de toda la ciencia nuclear del mundo y tener un carácter terrible. Así que no estamos hablando de ser informados y enseñados que con la geografía universal, la gramática, la matemática, no estamos hablando de esa formación. Aquí Pablo y también Proverbios, Salomón y el Antiguo Testamento en Deuteronomio, cuando se está hablando de eso, está hablando de instruir. ¿Cuál es la raíz de la palabra instruir? Es S-T-R-U, stru, que nos da la palabra estructura. ¿Okay? Instruir quiere decir darle una estructura de vida a lo que te rodean. Una estructura para que pueda vivir en cualquier circunstancia de la vida con la mucha o poca información que pueda tener, pero instruir es darle estructura al alma, estructura a los sentimientos y las emociones, estructura en valores, estructura en el mundo del espíritu. Si usted mete eso y se aprende eso, que parte de la educación es darle estructura de vida a los hijos, es el comienzo. ¿Qué tipo de estructura? Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo, modales. Modales. A ver si alguien me dice un modal. Mirna, rápido. No te tienes que parar. Un modal. ¿Ah? No colocar los codos sobre la mesa cuando se va a comer. Ok, porque si ella es un libro abierto. Ya vi. Primer modal, ¿cómo? Comer en una mesa. Yo me acuerdo, yo asistí por 2 años a una escuela residencial, o sea, internado, por 2 años, no por mala conducta, sino porque un lugar de formación académica de cierta calidad, y nos sentábamos todos en la misma mesa. Primero, en los modales, aprendíamos todos, estábamos en la misma mesa siempre 8 semanas. Así que cada uno en la mesa tenía que ser mesonero en la mesa durante una semana. Después nos rodeaban a otra mesa y a otra mesa y a otra mesa. Nos cambiaban la gente, nos cambiaban los profesores, nos cambiaban todo. Pero en cada cambio teníamos que pasar una semana, ¿cómo? Sirviendo. Cómo poner
la comida, cómo quitar los platos, cómo llegar con la bandeja, miles de cosas. Bien. Hábitos de trabajo. En tu casa te enseñaron cómo, o es que mamá lo tenía que hacer todo. Te formaron para servir la mesa, para quitar la mesa y hacerlo de buen gusto. Como una persona, estábamos en una vacaciones y esta persona tenía el brazo así alrededor del plato. Y el profesor que estaba en la mesa dice, ¿alguien te va a robar la comida? ¿Por qué? Porque tiene el brazo así protegiendo tu plato. ¿Okay? Entonces, modales, aprender o a poner la mano en la izquierda aquí mientras que comes, o por lo menos no pasar de la muñeca en la mesa. O si no, estás haciendo esto. ¿Por qué? Porque se aprende en la mesa a comunicarse con todo el mundo. En la mesa. A hablar, a comunicarse. Son modales de la mesa. Oye, pastor, pero usted ¿por qué está haciendo eso aquí en un culto, hablando de eso? Bueno, porque es la manera de relacionarnos, de compartir, de hablar. ¿Cómo respetas a los demás en la mesa? ¿Cómo pasas la comida en la mesa a tu izquierda y a la derecha para que todo el mundo vaya en el mismo círculo en vez de que se encuentren los platos en el camino y tengas que gritar por encima a ver si te dan un pedacito de la arepita que quedó en la cesta? Todo tiene que ver con nuestra relación con los demás, nuestro gesto con los demás. Otro modal, a ver. Otro modal. ¿Ah? Ceder, wow. Ceder el puesto a una dama. ¿Dónde? En cualquier lugar. Ok. Otro modal. ¿Ah? Eso es un hábito. ¿Ok? Y es así, un modal es en la casa. Ordenar, ¿qué cosa? Su cuarto, la cama. ¿Te enseñaron a hacer tu cama o tú tuviste que aprender solito? Te enseñaron. ¿Por qué? Porque cuando niñito es importante que ser enseñado, instruido. Estos modales nos ayudan a vivir en comunidad. Primero en familia para vivir en comunidad. ¿Escuchar a la persona cuándo? Ok, escuchar a la persona. Hay algunos que es una cotorra y nadie oye a nadie. Es cortesía. Modales. El saludo. Hablar por celular mientras que se está comiendo y los demás están... O pedir permiso, salirse de la mesa, conversar o cerrar el celular. Hay maneras, pero esto lo tiene que aprender como una cosa natural. ¿Quién? El chiquitico que va aprendiendo a recoger su ropa, ponerla en su lugar, tomar la basura, colocarlo en su lugar. ¿Por qué? Porque todo eso internaliza ciertas disciplinas y ciertas formas de ser cuando estamos viviendo los unos con los otros. Y no encontramos un montón de ropa en toda la casa, regada por toda la casa, y hay que al último momento sacar algo para plancharlo y lavarlo. Dice el pastor, ¿qué tiene esto que ver? Estamos hablando de que los padres tienen una responsabilidad con sus niños, ¿de qué? De establecer los modales básicos en la vida de la persona para que le sea tan natural de grande y la gente puede decir, este es un niño educado. Si no tiene ninguna clase de formación, simplemente este es un niño que nunca ha tenido ninguna clase de educación.
Sus padres no se preocuparon por él o por ella. Ahora, en la casa su hijo va a ser un rebelde. Ya no quiero algo, pero cuando salen a estar con los demás, van a hacer lo que deben de hacer. Van a guardar su ropa, van a hacer esto, van a hacer aquello. En ese internado, wow. Wow, ¿está interesante esto o no? ¿Sí? En una iglesia se habla de esto. Bueno, si estamos hablando de instruir, darle estructura a la vida de nuestros hijos. Yo estuve en este internado y 2 veces al año no podíamos irnos de vacaciones sin que pasara el profesor por el edificio de habitación a habitación con un guante blanco para ver si había algún polvo en algún lugar o las ventanas estuvieran absolutamente limpias o las camas absolutamente hechas, si los gabinetes donde guardaba uno la ropa no estuviera absolutamente organizado, si todo y uno pudiera caminar y no ensuciarse nada porque estaba tan pulcro y tan limpio. ¿Usted no cree que a mí no se me grabó eso? ¿Ah? Para ver cómo estaba la ropa organizada. ¿Por qué? Porque esos son hábitos que le ayudan a uno a organizar la mente, organizar el alma, organizar y estructurar. Y si lo aprendo de joven y de pequeño, mi vida se va organizando, planificando, estableciendo en las cosas naturales, pero a la larga se convierten en valores del alma y de la vida. Aunque de pequeño yo no entienda nada de eso. Pero de grande, oye, mira mami que mi papá o mi mamá me enseñaron esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. El domingo que viene, seguimos con ¿qué? La instrucción, porque vamos a hablar de hábitos, de valores, de ejemplo y de uno como ejemplo, algo de reglas, algo de lo que es vivir en una estructura social, algo de vivir y como padres en este contexto de amar. Porque todo esto es parte del amor de padres para sus hijos. Esto no es una escuela de padres ahorita, pero por ahí vamos. ¿A cuántos les ayuda esto? ¿Sí? Muy bien, sí, porque alguien dice, oye, pero yo no fui al culto para eso. Sí, pero si usted quiere aprender la palabra de Dios y ver lo que está allí en la palabra de Dios, entonces hay que abrirlo. Alguien dirá, pero yo no entiendo cómo, yo sigo pensando cosas, cómo hacían eso en un desierto donde era pura arena. Bueno, eso lo hablamos el domingo que viene. Todo de pie, por favor. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.